el estado de los ecosistemas acaba repercutiendo en nuestra salud y, por tanto, en este caso de la pandemia concretamente, cuanto mejor estén los ecosistemas y el medio ambiente, menor es el riesgo de pandemias. Voy a ilustrarlo un poco con unas imágenes que tengo ahora y que voy a compartir con vosotros. Ahora mismo estaréis viendo la primera imagen. Lo vemos. Bien, pues mi idea, el título es un poco largo, pero viene ya en el título a resumir el mensaje principal, ¿no? Nuestro modelo socioeconómico amenaza esa función de protección que nos brinda la naturaleza. Como no me voy a poder quedar, por desgracia, hasta el final de la sesión, voy a compensar eso con aportar algunos artículos, documentación adicional. Para el que quiera se lo daré a los organizadores y quedará disponible para todo el que tenga interés en algunos de los temas que hoy mencionaré. Los mencionaré muy de pasada porque tenemos poco tiempo y no quiero acapararlo, y como científico no me gusta dar como es, punzadas sin hilo, ¿no? Puntadas sin hilo. Y cada cosa que digo no es solo una opinión, está apoyado por artículos, pero claro, no podré entrar en todos los artículos y dejaré los enlaces a disposición de los organizadores para que cualquiera que tenga interés los vea. La primera Perfecto, idea que Fernando, quiero... lo haremos llegar a todos los inscritos. Claro, perfecto. La primera idea que quería transmitir es que así como hay una serie de límites que nos establece la termodinámica, la física, la química, unos límites planetarios y demás, el cómo nos organizamos como sociedad no sigue unas leyes físicas, es el resultado de las decisiones de las personas. Y las decisiones de las personas causan, por ejemplo, que 5 millones de nosotros mueran cada año por la quema de combustibles fósiles. Esto es una decisión de las personas. También el hecho de que las personas afectadas por coronavirus se mueran más es una decisión de las personas, porque la contaminación de muchas ciudades ha incrementado sensiblemente el riesgo de morir por coronavirus. Un artículo muy interesante reveló que apenas un microgramo de partículas 2,5 en la atmósfera por metro cúbico era suficiente para que muriéramos un 15% más si teníamos la mala suerte de estar afectados por el coronavirus. El cambio climático mata, no es una cosa trivial o que fíjate qué calor hace. Este año morirá 250.000 de personas de forma directa y decenas de millones de personas por causas indirectas relacionadas con el cambio climático. En esta gráfica, que no espero que la veáis en todos los detalles, es simplemente para una pincelada de las muchas maneras en las que el cambio climático afecta a nuestra salud, de forma directa por heridas, impactos y demás, de formas indirectas a través de asma, de enfermedades respiratorias, de malnutrición, diarrea, porque afecta a la calidad y al suministro del agua, migraciones forzosas. Pensemos que el cambio climático está en el núcleo de muchos de los problemas sanitarios, sociales, de nuestra humanidad, de la humanidad. Esto también es una decisión de las personas, el emitir gases con efecto invernadero. Ya que estamos con pandemias, dejadme que os muestre estas dos imágenes del mundo hace 40, 50 años. Los puntos rojos revelan de dónde salían las enfermedades infecciosas. Como veis, salían principalmente de las zonas templadas del norte de América y de Europa, mientras que ahora, en la reciente época de pandemias y lo que nos preocupa, las zonas donde emergen las enfermedades infecciosas son las zonas tropicales. Así que cuando degradábamos las zonas templadas, las enfermedades infecciosas venían de ahí. Ahora que eso está degradado y lo que estamos degradando son las zonas tropicales, las infecciones vienen de las zonas tropicales. Perdona, Fernando, no vemos Dime. bien si nos la puedes poner en grande, no vemos bien Es que la gráfica que nos comentas. no tengo fácil aumentar el tamaño Vale, del mapa. solamente vemos la Ya. primera en grande. Pues, Bueno, ¿no veis las dos, la morada y la...? no, las vemos en pequeñito, pero bueno, sí, pero puedes continuar. Claro, No te bueno, preocupes. lamento el Nada, tema técnico. Bueno, en general las imágenes solo apoyan un poco lo que voy sí, diciendo. sí, por eso no es lo importante. El mensaje concreto de pandemias y biodiversidad, que muchas personas dicen, bueno, ¿qué tiene que ver? ¿No? Son dos cosas que parece como que no tienen nada que ver, pues tienen bastante que ver, ¿no? En estos, como tú decías, en estos meses de confinamiento me he encargado junto con otros científicos y tal a recordar los mecanismos por los que la naturaleza nos protege, y en el caso concreto de la biodiversidad nos protege a 3 niveles, desde la diversidad de grupos funcionales que controla a las especies hospedadoras, hasta cuestiones más finas de dilución o de amortiguación de especies similares que hacen de cortafuegos a
a la enfermedad o al contagio, pues están muy documentados. Yo no os voy a traer, como digo, no da tiempo a entrar en todo, ¿no? Pero hay trabajos, por ejemplo, con la tuberculosis, los jabalíes y los lobos, que muestran, ilustran en casos concretos esos principios generales de cómo la diversidad nos protege. Y la presencia de lobo que controle a los jabalíes que puedan estar afectados por la tuberculosis hace que haya, para una misma cantidad, una misma densidad de jabalíes, menos jabalíes infectados y, por tanto, menos presencia de la enfermedad, en lo que se conoce como prevalencia. Son ejemplos, son pinceladas de cómo la naturaleza nos protege. El virus del Nilo Occidental, que nos preocupa por su brote, el brote que ha habido en el Valle del Guadalquivir, se sabe en estudios de hace más de 10 años que está muy relacionado con la diversidad de la especie hospedadora, que son las aves. Cuanta más diversidad de aves, menor incidencia en humanos. Esto es un ejemplo muy concreto que ilustra estos mecanismos por los cuales la diversidad nos protege de muchas maneras, ¿no? Y la conservación de los ecosistemas acaba bajando el riesgo de que enfermedades infecciosas estén en la especie humana. Lo curioso es que primero desaparecen o hacemos desaparecer las especies que más nos protegen. El caso se empezó a ver con las zarigüeyas, que cuando desaparecían predominaba el ratón, y en la zona de la costa este de Estados Unidos la enfermedad de Lyme tenía más incidencia en la población humana. Hay muchos ejemplos más que podríamos poner. Y no solo la diversidad, sino el estado de conservación. Por ejemplo, no es lo mismo que un bosque esté de una pieza que esté fragmentado. Cuanto más grande es el fragmento, menor en este ejemplo que os traigo, menor es el número de garrapatas infectadas para el caso de la enfermedad de Lyme. Podríamos, como digo, poner muchos ejemplos. Aquí es simplemente el número de especies portadoras de virus en ambientes Perdona, más degradados. Fernando, es que Dígame, no dime. estamos viendo más que la primera diapositiva, no se ve nada más, no vas avanzando, ¿vale? Anda. Dicen en el chat que tienes que darle al icono de la presentación que hay a mano derecha en la esquina de abajo, justo al lado de la barra, para ampliar el tamaño de la pantalla. No es una cuestión, es que estamos en la primera diapo desde el principio. Ah, no, pues he pasado 25 diapositivas, ostras. Claro, sí. Qué lástima. Anda, pues yo las estaba viendo aquí tan contento. Vamos a ver Tal vez cómo... por el peso no conseguimos verlo bien, ¿eh? Lo he puesto en PDF precisamente para que no pesaran. Qué raro, me ha funcionado todas las veces esto. ¿Sabéis qué puede ocurrir? La forma en la que se comparte la pantalla. A ver, Sí. voy a dejar de compartir y volver a compartir. Dejo de compartir, perdonad, porque estas cosas me han funcionado. Fallos técnicos. Son Sí, cosas que voy a pasan. darle aquí, a ver, perdona, voy a darle aquí, a ver, compartir. Yo creo que lo que ha pasado es eso. Ahora vais a ver, esta no la habéis visto. Ahora sí, ahora sí que las estamos viendo. Qué lástima, pues era una buena colección de imágenes que os las voy a pasar muy... En fin, bueno, creo que mi narrativa espero que haya compensado la falta de imágenes de apoyo. Por supuesto. Pero bueno, ya voy acercándome un poco al final porque sé que tenemos poco tiempo. Simplemente con esta imagen lo que quería transmitir era... Ay, madre mía, qué mala pata. Con esta imagen lo que quería transmitir es que una pandemia, la veis, ¿no? La imagen de un niño Sí, con una mascarilla. ahora la estamos viendo. Okay. Bueno, pues esta imagen pretende reflejar que las pandemias son el resultado de muchas cosas, ¿no? La ganadería intensiva, las granjas de aves, por ejemplo, conllevan muchos riesgos, pero entre otros el empobrecimiento genético de los hospedadores hace que cuando salte una pandemia no haya esa protección de la diversidad genética que tienen los sistemas naturales, las poblaciones naturales de aves o de mamíferos, ¿no? Pero la extinción de especies, la deforestación, hay un montón de causas, a veces acrecentadas por el cambio climático, que están detrás de una pandemia. Solo una mención muy de pasada, que los mismos principios que estamos hablando de ecosistemas naturales se aplican a la naturaleza en las ciudades. La naturaleza en las ciudades nos protege de muchas cosas, tanto de pandemias como, por ejemplo, nos da mejor salud. En este ejemplo es simplemente rodearnos de verde nos alarga la vida. Podríamos citar muchos ejemplos de cómo la naturaleza realmente nos protege de muchas cosas, ¿no? No voy a entrar porque además vamos mal de tiempo, además con estas cuestiones técnicas. En este ejemplo que os traigo aquí es simplemente un informe económico del Foro Mundial Económico, en el cual muestra que para la economía los riesgos ya no son económicos, los riesgos son medioambientales. El color verde de estas imágenes reflejan exactamente eso, que desde el 2012 va creciendo la importancia que tiene el medio ambiente, la biodiversidad y el cambio climático para la economía, y esto dicho por economistas. Lo azul es economía, y la economía no es un riesgo para la economía, es el medio ambiente, ¿no?
Me voy a saltar algunas y, por ejemplo, de esta destacar simplemente que el gasto en conservar la naturaleza en realidad no es un gasto, es una grandísima inversión extraordinariamente rentable. Es muy difícil de igualar la rentabilidad de conservar la naturaleza, porque nos da del orden de 1000 veces el dinero que nos gastamos en conservarla, ¿no? Como digo, voy a saltar algunos y me voy a ir más bien hacia el final. En este ejemplo concreto, lo que quería ilustrar es que sale, bueno, me hago eco del artículo muy concienzudo de Dobson y colaboradores, en el cual ellos demuestran que es muchísimo más barato conservar la naturaleza que atajar las pandemias. Fijaros, los costes globales de la estrategia de prevención que estos autores plantean serían entre 17 y 27 billones de dólares. Sin embargo, los costes estimados de la COVID serían entre 8 y 16 trillones. O sea que las 3 medidas clave que ellos proponen, que es detener la deforestación en zonas tropicales, limitar el comercio de especies y establecer una red de alerta temprana, nos costarían 17 a 27 billones, pero nos ahorraríamos, solo para una pandemia como la del COVID, del orden de 8 a 16 trillones. Este libro y esta iniciativa la dejo para que la miréis, yo os animo. Tiene base científica, esto de Kiss the Ground, hay un documental muy interesante en Netflix. Ponen en valor el suelo como la base de la fertilidad de los sistemas agrarios y aunque quizás tienen demasiado optimismo y piensan que lo que comes puede revertir el cambio climático, curar el cuerpo y al final salvar el mundo, sí que tiene una base científica y está contado de forma muy intuitiva y muy científica. Así que 3 diapositivas de conclusión final, 3 pinceladas. El sistema actual socioeconómico no funciona. Genera problemas ambientales graves y costosos que no podemos frenarlos. Genera millones de muertos por inanición, enfermedades que son evitables, lo que se conoce como muertes prematuras. Provoca crisis sociales, tensiones y conflictos cada vez más peligrosos globalmente y se apoya en una opción incorrecta, que los recursos son infinitos cuando sabemos que no lo son. El cambio socioeconómico debe ser verde. Es el único cambio viable y sostenible a largo plazo. No es una cuestión ideológica, sino científica. Y, por ejemplo, el Pacto Verde Europeo demuestra que hay mucho consenso en esta idea. Y la tercera y última conclusión sería que cambiar el modelo no es opcional, ni tampoco una exigencia moral. Cuando se ve a mucha gente afectada, el coste global se vuelve imposible de afrontar. Las personas, regiones o clases sociales favorecidas también se ven afectadas por el clima, no solo las desfavorecidas. Y la huida, tipo construcciones de búnkers o seguir consumiendo y emitiendo sin mirar atrás, es una posibilidad que solo funcionará en el corto plazo. Así que yo os animo que la próxima vez que estéis en un espacio protegido, en un parque nacional o en el mismo parque del Retiro, no penséis que estáis en un espacio protegido, sino que estáis en un espacio protector. Gracias. Bonita reflexión final para hacer cambiar, para hacernos conscientes realmente de la situación. Muchísimas gracias, Fernando. Ya, como tú has dicho al principio, no vas a poder quedarte hasta el final de la sesión, bueno, porque tu agenda es complicada. Te agradecemos que hayas estado hoy aquí con nosotros. Y sí que me gustaría hacerte una pregunta antes Claro. de que te vayas y que demos paso a los siguientes ponentes, panelistas. ¿En qué momento hemos perdido ese equilibrio con la naturaleza? ¿En qué momento nos desviamos del camino? Pues mira, realmente el ser humano desde que empezó a tener tecnología, sobre todo a partir del Neolítico, se puso de espaldas a la naturaleza. De hecho, si piensas en las grandes culturas, desde los vikingos que tenían miedo a que se les cayera el cielo encima hasta la revolución industrial, siempre hemos luchado contra la naturaleza. Y ahora el nuevo paradigma tendría que ser aliarnos con la naturaleza porque no la vamos a vencer. Finalmente, como estamos viendo con el cambio climático, las pandemias o incluso los problemas sanitarios por una gestión mala de la basura, de la contaminación, al final tenemos que agachar las orejas y no somos totipotentes. La naturaleza acaba teniendo unas reglas por encima, como decía, el sistema no se puede apoyar en unos recursos indefinidos, en una explotación indefinida, en una contaminación indefinida, porque eso no, tarde o temprano acabará estallándonos. Entonces, yo diría que en la revolución industrial siglo XIX, la cosa empezó a coger velocidad exponencial o una dinámica exponencial. Desde el Neolítico al XIX fue una cosa gradual, pero a partir de entonces, igual que vemos cualquier representación del CO2 en la atmósfera, de la temperatura, de la huella ambiental per cápita, todo empieza a escalar de forma exponencial. Así que ahora estamos pagando ese ritmo exponencial. ¿Y estamos a tiempo todavía, Fernando, de Claro que sí. revertirlo? Claro que estamos a tiempo. Seamos conscientes, no estamos a tiempo de revertirlo todo, ni podemos, las especies que se han extinguido, extinguidas están. Hay dinámicas atmosféricas, climáticas, que va a ser muy difícil revertirlas completamente,
pero claro que hay margen para cambiar el rumbo y para reducir mucho los impactos, ¿no? Y cuanto antes empecemos y más decidido sea el cambio, que no sea un cambio, digamos, un pequeño parche, que es lo que hemos estado haciendo ahora. En los últimos 30 años, desde la cumbre de Río de Janeiro, hemos ido poniendo pequeños parches que, bueno, en algunas cosas mejoraban y en otras cosas al final las emisiones subían, la contaminación subía. Entonces tenemos que ser más valientes y más decididos. Pues muchísimas gracias, Fernando, por estar aquí con nosotros y ha sido un placer poder escucharte. El placer es mío. Un saludo y que vayan muy bien las jornadas. Muchísimas gracias. Bueno, continuamos nosotros, seguimos adelante con esta sesión y ahora sí que vamos a ver un vídeo en el que se pone de manifiesto cómo, bueno, un poco al hilo de lo que estamos hablando con Fernando, cómo determinadas prácticas de cultivo cambian el rumbo de la naturaleza y condicionan nuestra dieta y nuestro día a día. Si os parece, vamos a verlo y así lo analizamos. Let me tell you a story about birds. In fact, let's look at one bird, the barn swallow. You may know it. It's the one that builds its nest under the roofs of village houses, farmhouses, and barns. Bird populations, such as swallows, give us a good indication of how well our environment is doing. And how is it doing? Well, the fact is, it's not doing so great. Bird life is in decline. Industrial agriculture is changing our landscape and killing insect life, an essential food source for birds. And this helps explain the 30% reduction in the swallow population over the last decade. As we speak, Spain is losing about 500,000 swallows each year. But we can change this by choosing to buy more organically grown food and supporting farmers who farm in a biodiversity-friendly and sustainable way. Agroecological practices such as organic offer a wide range of pest control solutions. It's not just pulling the pesticide trigger. This is why organic farms are teeming with wildlife and offer birds both nourishment and a place to nest. In return, birds can help farmers control pests naturally. Love nature? Choose local, seasonal, and organic. Amas la naturaleza, con esa pregunta termina este vídeo y seguramente que para nuestra siguiente panelista, nuestra siguiente ponente, ese amor a la naturaleza le llevó a fraguar el proyecto Piel y Tierra. Buenas tardes, Edurne Caballero. Hola, buenas tardes. Junto a tu compañera Ana recorristeis en bici 2.800 kilómetros, creo recordar, bastantes, para mostrar un poco estas iniciativas reales que apuestan por un desarrollo sostenible. Durante todo ese recorrido mostrasteis modelos alternativos de ganaderías, campos ecológicos, fabricación de abono a partir del estiércol, proyectos de recuperación de semillas que se han convertido ya también en un modo de vida. Cuéntanos un poco, ¿es posible un cambio en el modelo de alimentación, Edurne? Después de esa experiencia que lleváis. Claro, no es cuestión de si es posible, es que no hay otro camino. Como nos ha estado contando Fernando, no hay otro camino. Nuestro planeta no soporta seguir produciendo como estamos produciendo ni seguir viviendo como estamos viviendo en nuestras latitudes. Hay que destacar eso porque es muy importante, porque es en nuestras latitudes, es en los países occidentales donde estamos impactando de manera más grave con nuestro modo de consumo. Y por tanto es en estas latitudes donde debemos hacer más hincapié, debemos reflexionar en profundidad sobre cuál es nuestro estilo de vida, cuál es nuestro modo de alimentarnos. ¿Y cuáles son esos puntos por los que tendríamos que empezar a reflexionar o empezar a cambiar nuestro modo de vida? Pues básicamente tenemos que enfocar nuestro consumo como prioritario. Nuestro consumo lo debemos enfocar hacia un consumo que esté vinculado con la sostenibilidad ambiental, un modo de vida que sostenga, la naturaleza y sostenga la vida. Y por tanto utilizar de manera eficiente esos recursos, porque actualmente el sistema agroalimentario en el que estamos inmersos es totalmente insostenible. Empezó este sistema agroalimentario en el que estamos, empezó allá por los años 50, 60, que es cuando cogió más fuerza con la Revolución Verde, ¿no? Que era pues en esos momentos en los
era muy necesario, con el aumento de población, producir más alimentos, se presentó un nuevo modelo agrícola, ¿no?, que representaba el desarrollo frente a la agricultura campesina. Pero este modelo nos ha llevado a unas cifras que ponen los pelos de punta, porque a nivel mundial actualmente no solamente toda la población no está alimentada, sino que hay 1.000 millones de personas en el mundo en 2020 que pasan hambre y 2.000 millones de personas que sufren obesidad y diabetes. Es una locura. Pero es que en este mundo en el que 1.000 millones de personas pasan hambre, en el que 40.000 personas mueren de hambre directamente, se desperdician 1/3 de los alimentos que se producen. Y además es que producimos un 60% más de los alimentos que necesitamos. Toda esta locura ambiental y social nos lleva a que nuestro sistema agroalimentario, evidentemente, es un sistema agroalimentario en crisis, que impacta de manera muy fuerte, yo creo, a 3 niveles, ¿no? Tiene un impacto ambiental enorme y muchas veces nos cuesta vincular directamente el cambio climático con el sistema agroalimentario, entendiendo el sistema agroalimentario en su conjunto, en la producción, transformación, distribución y consumo de los productos. Pues se calcula, con estudios de Grain, que entre el 44% y el 57% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global están relacionados con el sistema alimentario global. Eso haciendo una visión amplia y viendo también que la deforestación del planeta está muy relacionada con nuestra manera de producir. Y ya sabemos que la deforestación tiene una relación muy grande con los gases de efecto invernadero. Pero no solamente eso, ¿no? El agua del planeta se está viendo reducida o contaminada en un 75% a causa de la irrigación intensiva. O aquí en España, un alimento para llegar a nuestros platos en nuestras casas recorre una media de entre 2.500 y 4.000 kilómetros, un alimento. Y si hablamos de los garbanzos, recorren más de 7.000 kilómetros, porque ya no están produciéndose los garbanzos aquí. Ahora vienen de la otra punta del mundo porque económicamente se considera que es más beneficioso. Pues todos estos datos nos hacen ver que realmente no podemos seguir nuestro planeta. Uy, te acabamos de perder, Edurne. No sé si se te habrá ido la conexión, no sé si podemos volverte a recuperar. Sí que es cierto que, bueno, la verdad es que es muy interesante esta reflexión que nos estás haciendo. Realmente este modelo que tenemos en el que consideramos que todo lo que viene desde fuera es muchísimo más económico y que al final tenemos que apostar por ello, y eso hace que los productos, los alimentos recorran miles y miles de kilómetros con la contaminación que eso provoca. No sé si, Edurne, nos escuchas, si podemos, no sé si vamos a poder volverte a conectar, Edurne, y si no, vamos a continuar adelante. Damos unos minutos, a ver, unos segundos, si Edurne sigue o... Pues si no, vamos a dar paso al siguiente vídeo y así a ver si le damos tiempo a Edurne a solucionar sus problemas técnicos, cosas que suelen pasar en los directos. Así que vamos a ver el siguiente vídeo en el que se habla de superhéroes. Todo el mundo sabe que los agricultores cultivan los alimentos que consumimos, pero ¿sabías que al garantizar una producción sostenible desempeñan una función muy importante? Esta es Alicia. Su ocupación principal es el cultivo de zanahorias, pero también es una protectora de la tierra. En un puñado de tierra hay más organismos vivos que seres humanos en todo el planeta, y gracias a ese delicado ecosistema podemos evitar la pérdida de fertilidad de los suelos. Al no utilizar productos químicos nocivos, Alicia practica la agricultura ecológica y produce alimentos de calidad en una tierra rica y saludable. Este es Pavel. Parece un tipo normal, pero en realidad es un guardián de la biodiversidad. Sabe que para que los campos estén sanos deben rebosar de vida, desde pájaros y abejas hasta mariposas y lombrices. Así que no usa productos fitosanitarios tóxicos que perjudiquen a la fauna y la ahuyenten de su hábitat natural.
Por esta razón, las granjas ecológicas albergan un 30% más de especies que las granjas convencionales. Esta es María, una defensora del planeta. Además de los campos de cultivo, la escorrentía de nitrógeno procedente de los fertilizantes químicos también contamina los océanos, los ríos y los lagos. Destruye las poblaciones de peces y otros tipos de vida marina. Al optimizar el uso de los fertilizantes orgánicos y evitar el excedente de nitrógeno, María protege los recursos hídricos de la tierra y preserva los hábitats acuáticos y el agua que bebemos. Estos superhéroes y todas las demás personas que practican una agricultura sostenible nos proporcionan alimentos saludables, mantienen la fauna a salvo y preservan la salud del planeta. Reconozcamos a todos esos superhéroes que trabajan con la naturaleza y no contra ella. Me gustan estos superhéroes, estos protectores de la naturaleza. Edurne, creo que te tenemos entre nosotros, ¿no? ¿Otra vez? Vuelvo a estar aquí, sí, vuelvo a estar aquí. Nada, Son cuestiones... los problemas técnicos es algo habitual. Sí, bueno, estoy en el mundo rural y en el mundo rural donde se conservan el 100% de los recursos, pues las limitaciones con la conectividad son bien conocidas, ¿no? Son complicadas también. Un ejemplo bien claro lo tenemos aquí. Vale, sí, eso nos estabas comentando, lo insostenible que es el traer esos productos que se producen a miles de kilómetros y que dejamos de producirlos aquí para consumir esos porque consideramos que son más económicos y que no hablamos de calidad, hablamos de economía, entiendo, claro, en ese caso. Claro, me gusta a mí ahora, ¿no?, que hablemos de que son más económicos, porque el segundo impacto del que me gustaría hablar del sistema agroalimentario es el impacto socioeconómico que tiene, ¿no? Porque hablamos que son más económicos, pero un estudio hecho por el grupo ETC ya de hace unos años con datos de la FAO nos hablan de que por cada euro que gastamos en adquirir un producto agroindustrial se pagan 2 euros para cubrir los impactos ambientales y sanitarios que genera este tipo de producción, de transformación y de distribución. O sea que igual eso de que sean tan baratos, la cuestión es que los pagamos entre todos en lugar de pagarlos quienes están impactando, ¿no? Quienes están produciendo ese impacto en el planeta. Así que lo de más barato no creo que sea la palabra para hablar de eso. Y luego otra cosa muy interesante también del impacto socioeconómico que tiene, así como la producción agroindustrial produce el 25% de los alimentos que llegan a los platos. Solamente el 25% de la población mundial está alimentada con las redes de la producción agroindustrial globalizada. Pero el 75% de los recursos destinados a la producción de alimentos los gasta esta producción agroindustrial. Es decir, que hay un desfase total. El 75% de la población está alimentada con las redes de producción campesina, las redes de producción campesina y familiar, que no utilizan productos agrotóxicos y que no están esquilmando los recursos. Y luego otra cosa interesante del impacto socioeconómico, porque así como la Revolución Verde empezó con una estandarización del modelo de producción y de las variedades que se utilizaban para industrializarlo, lo que está ocurriendo actualmente es una concentración del poder en las grandes corporaciones que están controlando todo el sistema, ¿no? 3 macroempresas actualmente derivadas de las fusiones están controlando actualmente el 75% del mercado de las semillas comerciales y un 63% de la producción de agroquímicos. Esto significa que estamos en manos de grandes multinacionales, de grandes empresas que lo que les interesa no es alimentarnos, lo que les interesa y lo que buscan es el beneficio económico de sus acciones. Por tanto, una cosa que vemos que ha ocurrido es que ha cambiado el alimento, se ha convertido en una mercancía más, una mercancía con la que se busca maximizar los beneficios, algo que es básico para el desarrollo de la humanidad, que es la alimentación, que son los alimentos que necesitamos para vivir, se han mercantilizado, se han convertido en una mercancía más. Y claro, nosotros tenemos la sensación que como vamos al supermercado y tenemos un montón de productos para elegir, pues tenemos esa libertad para elegir, pero si rascamos un poco,
vemos que solamente 6 cadenas en España controlan el 60% de los alimentos que se compran en los supermercados. Así que no tenemos no hay tanta opción de libertad. Si rascamos, son pocos los que tienen ese poder. Y no solamente está ese impacto socioeconómico, hemos hablado del impacto ambiental y de salud, del impacto socioeconómico, ¿sí? Y ahora podemos hablar del impacto cultural. En el último siglo se ha perdido más del 75% de la biodiversidad cultivada, de esas variedades locales y tradicionales adaptadas a la cultura de cada uno de los territorios y a las condiciones ambientales y edafológicas de cada uno de esos lugares, se ha perdido. Esa pérdida es muy grave por la diversidad genética que nos permite adaptarnos a nuevas circunstancias y también por la pérdida cultural asociada, porque no solamente se pierden esas variedades, sino la cultura campesina asociada. Estamos viviendo en un mundo en el que hay uniformidad de las dietas y de la gastronomía, en el que todos comemos lo mismo, todos hacemos lo mismo. Estamos perdiendo referentes culturales asociados a ese campesinado. Y la naturaleza nos enseña que la diversidad es nuestra mayor protección. Y la diversidad cultural adaptada a la realidad de cada uno de los territorios y de nuestra trayectoria también es nuestra mayor protección. Y lo que nos estamos encontrando es que en los últimos años está habiendo un intento forzado de eliminar la cultura campesina, porque la cultura campesina, los campesinos que alimentan, no nos olvidemos, al 75% de la población mundial, están ofreciendo una presión hacia estas grandes corporaciones porque no quieren que sus recursos, no quieren que su cultura desaparezca. Y menos mal, porque ¿qué queremos nosotros? ¿Por quién queremos ser alimentados? ¿Queremos que nuestros alimentos estén en manos de grandes corporaciones que lo que buscan es el beneficio? ¿O apostamos por poner nuestra alimentación, lo más valioso que tenemos, nuestra alimentación y la alimentación de nuestros hijos y de nuestras hijas, en manos de campesinas y de campesinos, de redes de producción familiar que lo que buscan es producir alimentos sanos, justos y sostenibles? Pues ahí estamos. La suerte que tenemos, como hemos visto en el vídeo, es que hay alternativas que están puestas en marcha y que pese a todas las dificultades están siguiendo adelante, que son esas alternativas que visitamos con Biela y Tierra, ¿no? Y que se fundamentan en 2 pilares que son esenciales: la agroecología y la soberanía alimentaria. La agroecología entendida como la agricultura y la ecología, como aprender de la naturaleza para cultivar y también recuperar y valorar el saber de los campesinos, con una sostenibilidad de los recursos naturales y también que hay una sostenibilidad ecológica y económica en la producción, darle valor al trabajo del campesino, dar valor al trabajo de las personas que están produciendo nuestros alimentos. Y por otro lado tenemos la soberanía alimentaria, que sería el brazo político, ¿no?, de la agroecología, que es el derecho de los pueblos a defender, a escoger qué modelo de producción quieren para sus territorios, ¿no? La soberanía alimentaria defiende que las personas, que los pueblos tenemos que poder decidir qué queremos comer, cómo se ha producido y dónde lo queremos adquirir. Eso es esencial para que nos empoderemos y para que recuperemos el equilibrio. Me ha gustado mucho, Edurne, lo que has dicho de esa falta de libertad en la alimentación, que no somos conscientes, pensamos que somos libres y no lo somos. Y hay veces que la libertad no la unimos a la alimentación. Pero ¿tú crees que existe una conciencia social? ¿Crees, bueno, con esta sesión es lo que se busca, ¿no? Es crear esa reflexión, el ser conscientes del momento actual para intentar generar cambios? Hay que ser muy valiente también para iniciar esas iniciativas, esos proyectos que vosotros conocisteis con Biela y Tierra. ¿Existe apoyo? Hay que tener mucha conciencia, hay que ser muy realistas y hay que tener los pies en el suelo. Tener conciencia, ser realista y tener los pies en el suelo significa no mirar el ahora, sino mirar más allá. Y tener respeto por las generaciones que van a venir, tener respeto por esos niñas y niños que están ahora, esos jóvenes a los que les estamos robando el planeta y a los que les estamos robando el futuro. Eso es lo primero, tomar esa conciencia y ser muy valientes.
las políticas, el sistema en el que nos encontramos, está claro que es un sistema cortoplacista, es un sistema de poner parches, ¿no? Y las opciones de producción agroecológica y la soberanía alimentaria nos habla de un largo recorrido, de un mirar más allá, de no centrarnos en el ahora y no centrarnos en nuestra realidad, sino levantar la mirada y ver en global. Las personas que fuimos a visitar, Belén es una de ellas, son personas con mucho coraje, con mucha confianza y que tienen que batallar y luchar mucho, porque la mayor parte de las leyes, de la burocracia y de los controles que se establecen van en contra de esta lógica, que es un sinsentido, ¿no? Porque van en contra de la lógica de la vida, de la lógica de lo pequeño, de la lógica de lo local, de la lógica de lo rural. Pues muchísimas gracias, Edurne, por mostrarnos ese modelo, ese cambio tan urgente que necesitamos para la sociedad y para el planeta. Y una vez que hemos explicado esa teoría, o sea, ese cambio de modelo, sí que vamos a ir un poco al ejemplo concreto. Ya lo ha avanzado Edurne. Ella visitó con Biela y Tierra a Belén de la Ojinegra, que también la tenemos por aquí. Belén, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Eres la propietaria, junto a tu marido, del restaurante y el alojamiento sostenible La Ojinegra, en el corazón del Bajo Aragón, en Teruel, en un pueblecito que se llama Lloza. Un restaurante kilómetro cero, ecológico. Belén, cuéntanos un poco cómo habéis conseguido que esa filosofía de vida si ha sido difícil conseguir que esa filosofía de vida, ese modo de vida, se haya convertido en un negocio. No, de hecho quisimos montarlo así y hemos ido evolucionando con el tiempo. Que quisiera decir que lo último que ha dicho Edurne sobre lo de las leyes, sobre lo de las burocracia, mi ponencia sería sobre la experiencia que tenemos en el medio rural, sobre el cambio de modelo alimentario, pues quiero hacer una reflexión sobre qué es lo que pasa en el medio rural. En el medio rural, desde que nos hicieron sacar todos los corrales tradicionales, todo el autoabastecimiento, todo lo que daba de comer a las familias y les sustentaba, le ayudaba económicamente, pues se ha perdido biodiversidad, como decía Fernando también, se ha perdido cultura alimentaria, variedades, razas. Ya no tenemos ese derecho a criarnos nuestros propios cerdos, a criarnos nuestros propios alimentos. Ahora todo tiene que ir a esa cadena grande o a comprarlo. Cada vez cuesta más. De hecho, si tú buscas en los pueblos corrales tradicionales, ya no existen. Ahora sí que existen las huertas y se van recuperando variedades para que haya más diversidad alimentaria, pero vaya, que en el medio rural nos cuesta mucho porque somos menos, porque la vida transcurre de otra manera y nos queda muy lejano todos estos papeleos que quería remarcarlo. Digamos que al final se ha intentado o se ha llevado el modelo urbano al modelo rural, ¿no? Se intenta que lo urbano se reproduzca también en el medio rural, cuando en el medio rural es otra forma, ¿no? El poder consumir los productos pues, que tú crías, que tú produces, que tú cultivas en tus huertos. Supongo que son muchas las trabas burocráticas que tenéis que hacer, como por ejemplo para utilizar las lechugas que vosotros cultiváis, poder llevarlas al plato de vuestro restaurante. Sí, es dificultoso, ya lo creo. De hecho, que me escucho un poco mal, me voy a poner un momento los... Perdonad, No te preocupes. Los problemas técnicos parece ser que hoy va a ser algo habitual en esta sesión de hoy. Pues fíjate que creo que la pandemia nos ha ayudado mucho a hacer formación online, a ponernos las pilas en el medio rural, y hasta ahora se escuchaba bien, pero ahora a lo mejor también al ponerme nerviosa, porque quiero decir tantas cosas que... A ver, ¿dónde está el botón? Es habitual, no te preocupes.
colócate los cascos y así nos escucharás mejor, ¿no? No, pues creo que te hemos perdido ahora, Belén. Belén, creo no te estamos escuchando. Ahora mismo yo creo que el micro se te ha desconectado. ¿Y ahora? Ahora sí. Por favor. Bueno, que Fernando nos decía que nos rodeamos de verde. Si nos rodeamos de verde, nos alargamos la vida. Y aquí se está usando en el medio rural un modelo muy urbanita, ¿no? Y ya lo ves con los parques. En vez de los parques de tierra, barro y hacer que nuestro medio rural sea nuestro parque, se están poniendo pues esos acolchados, no sé qué, no sé cuánto, que son más higiénicos. Pues pasa lo mismo. Ya no te puedes hacer la matacía, que eso es un patrimonio gastronómico y cultural impresionante. Ya no te puedes hacer no sé qué, las conservas por el botulismo. Cada vez nos dejan hacer menos cosas y cada vez encontramos que se va perdiendo esa transmisión de cultura alimentaria porque ya no se lo enseñamos a los hijos. Y si eso no lo recupera el medio rural, el urbano no le va a llegar. Por eso yo creo que cuando se está haciendo mucho turismo rural, se está haciendo mucho turismo gastronómico durante toda esta pandemia, porque nos hemos dado cuenta de la importancia de lo que es acceder a los alimentos buenos, limpios y justos, producidos por el medio rural. ¿Vosotros habéis notado un cambio en esa tendencia con la pandemia? Que la gente se haya volcado o haya tenido un poco más de interés por el producto local, por el producto de proximidad, ecológico. Sí, sí que lo hemos notado porque el alimento ecológico es una inversión de salud y cuando tú estás enfermo o rodeado de esta pandemia, lo que quieres es salud y te aseguras de que no esté hormonado, no esté medicalizado, no sea químico, entonces quieres acceder. Por eso nuestra lucha que tuvimos con otros colectivos para defender los mercados de venta directa, agromercados ecológicos de la Red de Aragón y poder dar salida a la economía de nuestro campesinado y dar salida a esos alimentos que son locales. Es que era ilógico que pudieras comprar en cualquier centro comercial, ¿no? Y no pudieras comprar en tu mercado local. Tú eres una de las impulsoras de ese mercado agroecológico del norte de Teruel y además eres una embajadora de la biodiversidad, que estáis recuperando semillas tradicionales. ¿Qué importancia tiene que la gente las redescubra o las conozca por primera vez, esas semillas que han caído en el olvido, que se han dejado de cultivar porque bueno, pues han llegado variedades más comerciales y al final se han quedado relegadas a un segundo plano? Bueno, es súper importante que se trabaje conjuntamente la ciencia con la gastronomía y con el campesinado, respetando siempre todos los ciclos de la naturaleza, pero usando técnicas que científicamente pues, van bien para el planeta. Es verdad que somos impulsores y hemos notado desde que está el mercado agroecológico y local de Norte Teruel que la gente se está concienciando porque al estar en el medio rural tiene un proyecto de cooperación y entonces hay muchas administraciones que con los ODS y con las compras verdes públicas a las que se tienen que comprometer, pues están haciendo este cambio de modelo alimentario en comedores escolares, en eventos que tiene la administración pública y hacen la compra verde con el mercado agroecológico. Yo creo que es la manera de tener un desarrollo más sostenible en el medio rural, ser viable y con eso combatir desde la población hasta la educación. Creemos que con la agricultura y la ganadería y la transformación agroalimentaria pues podremos salir adelante, ya lo creo que sí. Vosotros también organizáis talleres para darlo a conocer, todos estos productos. ¿Es fácil llegar a concienciar a niños, a familias, el dejar ese granito, digamos, en la conciencia de la gente, del producto tradicional, de los sabores de toda la vida?
sí que es fácil porque la gente está receptiva y le apetece aprender cosas nuevas. Lo que es difícil es luchar en contra de todo lo que hay al día. Por poner un ejemplo, se comenzó a decir que la bebida de soja, buenísima, que había que consumirla, que es la alternativa vegana, vegetariana, y bueno, pues como ha dicho Edurne, viene de la Conchinchina, pues contamina mucho, hace deforestación y la soja, bueno, es la soja. Y nosotros lo que hacemos es ese cambio de decir, a ver, tenemos la almendra que tiene muchísimas propiedades, os vamos a enseñar a hacer pues una bebida de almendra. Lo que hacemos es todo el rato, o tengo la sensación de desmitificar lo que la publicidad, que tiene tanto poder, dice, y traérnoslo a nuestro terreno, a nuestros alimentos y no sé, la semilla de chía cuando se puso de moda, pues nosotros pues tenemos las semillas de lino, que el lino ya lo usaban los íberos y es doble esfuerzo el que hacemos, porque tenemos que argumentar un montón, porque claro, y llegamos a poca gente, ¿no? Es por eso tan importante que haya educación alimentaria, haya campañas de sensibilización sobre la alimentación local, la local vinculada a nosotros, porque claro, la soja es asiática y no está vinculada a nuestra dieta mediterránea, y buscar la versión mediterránea de todos los alimentos y bueno, pues eso, volverlos a consumir. Sí que es cierto que tal vez es complicado, ¿no? Luchar contra esos grandes que marcan con la publicidad, que marcan esos parámetros a seguir, ¿no? Sí, es difícil, pero bueno, en fin, estamos muy contentos, ¿eh? Estamos contentos de la labor que se hace en el medio rural. Hay mucha gente como nosotros, a lo mejor la hojinegra cunde mucho, pero de verdad que hay mucha gente, trabajamos en red, estamos súper contentos con todos. La administración apoya, en fin, creo que Teruel está siendo bastante puntero, tanto en turismo sostenible como en alimentación. Y bueno, que nos toca luchar a las iniciativas privadas un poco más que a lo público. Bueno, pues es verdad que hemos elegido esta vida y tenemos más fuerza, porque somos autónomos y los autónomos tenemos mucha fuerza. Puede ser una buena salida, ¿no? Para el medio rural. Vosotros, en vuestro caso, sois un ejemplo, el apostar por lo tradicional, por lo local, por vivir en el medio rural, que al final, bueno, se nos olvida un poco, ¿no? De los beneficios que tiene el medio rural para nosotros y también para el planeta, porque al final estamos recuperando y manteniendo un territorio vivo, que a veces se nos olvida bastante. Sí. Belén, pues muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros y nosotros vamos a seguir adelante con todos los ponentes que tenemos y ahora sí que nos vamos a ir un poquito más lejos. Dejamos Teruel, dejamos Ayoza y nos vamos a ir hasta Brasil. Sé que antes de hablar y dar paso al siguiente vídeo que tenemos, sí que quería lanzaros algunos datos para que tengamos en la mente. Uno de los pulmones más importantes que tenemos en el planeta es el Amazonas. En 2015 la deforestación en la Amazonía brasileña supuso 800.000 hectáreas destruidas. Si en los años 90 absorbía 2.000 millones de toneladas de CO2, ahora se ha reducido completamente a la mitad. Y entonces para hablar sobre esta situación, sobre el Amazonas, tenemos desde Brasil a Caio Magri, el director del Instituto Ethos de Brasil, pero que debido a la diferencia horaria en estos momentos pues no podía conectarse en directo con nosotros. Pero sí que nos ha hecho llegar un vídeo en el que nos responde una pregunta: ¿qué podemos hacer desde Europa para salvar a la selva amazónica? Así que vamos a escucharlo. Olá a todos e todas. Eu sou Caio Magri, do Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social de Brasil. E a tarefa de engajar, de movilizar por la Amazonía es muy importante. En verdad, el enorme aumento en el número de incendios en la Amazonía brasileña en 2019 y 2020 tiene a raíz
a raíz de un aumento alarmante de la tasa de deforestación ha provocado indignación y protestas en Brasil y en todo el mundo. Los problemas de deforestación e incendios en la Amazonía son de larga data. Sin embargo, el agravamiento de la situación en 2019 y 2020 es resultado directo del comportamiento del gobierno de Jair Bolsonaro. Entre los factores de agudización de la crisis ambiental amazónica producida por el gobierno federal se encuentran la negativa de demarcar tierras indígenas invertidas para abrirlas para la explotación de empresas mineras e hidroeléctricas, el desmantelamiento sistemático y deliberado de la capacidad operativa de IBAMA, que es la agencia federal encargada de la fiscalización, las declaraciones públicas del presidente Bolsonaro de que relajará la aplicación de la ley, recortes retrocesos en el marco para el otorgamiento de licencias ambientales y proyectos de infraestructura, minería, agroindustria extremadamente riesgosos y tienen un impacto ambiental increíble. Abandono del Plan Nacional de Prevención y Control creado en 2004, que ha hecho avanzar mucho la caída de las tasas de deforestación. El equipamiento de los organismos públicos responsables de la gestión con indicación de personas involucradas con conflicto de intereses e intereses inmediatos de los explotadores, los ruralistas y otros sectores regulados. Y, por fin, a tentativa de intento de desacreditar las instituciones técnicas gubernamentales, especialmente el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales, que detecta toda la deforestación y la destrucción de la Amazonía. El aumento de la deforestación y los incendios en la Amazonia, junto con el acaparamiento de tierras y la explotación ilegal de madera y otros recursos naturales, está directamente relacionado con el aumento de los actos de violencia contra los pueblos indígenas, las comunidades tradicionales y los movimientos sociales. Violencia que ha quedado impune en la mayoría de los casos. Mientras tanto, el presidente Bolsonaro ha fomentado la criminalización de los movimientos sociales y de las organizaciones no gubernamentales, llegando a culparlos por el aumento de las quemas en la Amazonia. Tales acciones, omisiones, discursos hicieron de Brasil un marginado mundial, en un ámbito en el que él era protagonista. Amenazan el mayor patrimonio de todos los brasileños, el bienestar de la población y el clima global, que no puede resistir a las emisiones resultantes de la destrucción de la Amazonia. Irónicamente, ahora también amenazan el futuro de la propia agroindustria brasileña, un sector que el presidente dice defender. El gobierno brasileño necesita con urgencia adoptar una postura responsable, liderando un conjunto de esfuerzos de los actores públicos, privados y de la sociedad civil para abordar ese gravísimo problema, incluindo, entre otras acciones concretas, 1. Apoyo efectivo a acciones urgentes de combate a los delitos ambientales asociados a la expropiación de tierras públicas, deforestación, incendios, etc. 2. Desbloquear los procesos de demarcación y aprobación de territorios indígenas nuevos, así como los derechos territoriales de las comunidades quilombolas y otras poblaciones tradicionales. 3. El congelamiento de proyectos legislativos que recaen sobre la protección ambiental en línea con la reciente propuesta de los exministros de Medio Ambiente de Brasil, que quieren fortalecer el sistema. 4. La creación del comité directivo de las actividades de Fondo Amazonas y reorganizar el plan de acción de prevención y control de la deforestación en la Amazonía es cerrado. Esto tiene que hacer con presión. Por eso, al mismo tiempo, pedimos a todos los pueblos, a todos los países, a España, al pueblo español, de todo el mundo, que tomen medidas concretas para asegurar mecanismos efectivos para prevenir la importación de agroindustria y productos de explotación de madera y minerales en Brasil desde áreas de deforestación reciente y violaciones de derechos humanos en la Amazonía. También implementar políticas efectivas de prevención de debida diligencia sobre inversiones de las empresas españolas, europeas e instituciones financieras en proyectos en la Amazonía que impliquen riesgos y violaciones a la legislación ambiental y derechos humanos. Y
Isso é muito importante. Em caso de um cambio efetivo da postura do governo de Bolsonaro, nós estamos dispostos a contribuir aos esforços do governo e da sociedade para a abordagem da deforestação e dos incêndios da Amazônia como meio de implementação necessários, com todos eles lograr políticas para enfrentar o cambio climático alinhadas com 1,5 graus Celsius, objetivo do Acordo de Paris. Defender a Amazônia é defender o planeta, a madre tierra de todos os continentes. Estamos com você e você está com nós. Agradecer a Caio que nos haya enviado estos interesantes vídeos desde Brasil, ya que no ha podido estar con nosotros, y también destacar el papel que está desempeñando el Instituto Ethos en la conservación de la biodiversidad del Amazonas. Y ahora sí que, para profundizar un poquito más en los problemas de este pulmón del planeta, vamos a ver el siguiente vídeo que seguro que os va a parecer muy interesante. Si vous pensez que la catastrophe dans la forêt amazonienne ne pouvait pas être pire, détrompez-vous. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει να κάνει μια συμφωνία με τη Mercosur. Αυτή αποτελείται από 4 χώρες της Νότιας Αμερικής. Και αυτή η συμφωνία μοιάζει με ένα τρομακτικό παραμύθι πριν τον ύπνο. But keep watching, because we do have a solution. Πρώτα, ας δούμε τι είναι προσπόληση. Cet accord de commerce va favoriser l'importation de bœuf, soja et éthanol vers l'Europe, increasing demand for the 3 main drivers of deforestation in South America. And as the demand for land grows, so will the fires. But that's not all. Because all that beef, soy and ethanol has to be shipped 6,000 kilometers across the Atlantic. And in return, Europe will increase its exports of gas-guzzling SUVs back to South America. Οπότε, περισσότερες πυρκαγιές, αποψήλωση δασών, πλοία, αυτοκίνητα και εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. That's quite a price to pay for cheap beef. Big Meat has been lobbying the EU to get access to Mercosur's cheap cuts. Oh! Yum, I'm getting hungry! Mais cela a de graves conséquences sur la santé et sur l'environnement. Η Αργεντινή χρησιμοποιεί μια αυξητική ορμόνη απαγορευμένη σε 160 χώρες. Και η Βραζιλία χρησιμοποιεί 149 φυτοφάρμακα που απαγορεύονται στην Ευρώπη. 149! Θα με δηλητηριάσει αυτό το τόφου? Möglich, aber dadurch werden die Aktionäre reicher und reicher. Die EU hat sich verpflichtet, Handelsabkommen, die zu Menschenrechtsverletzungen führen, zu stoppen. So, what about its potential business partners? Desde que você começou a assistir esse vídeo, uma área do tamanho de 3 campos de futebol foi destruída. Comunidades tradicionais estão lutando para proteger as terras em que vivem historicamente contra a extração ilegal de madeira e a exploração de minérios. Infelizmente, pagando com as vidas. Θα παγιδευτούμε σε μια συμφωνία με ένα καθεστώς που αρνείται την πραγματικότητα της κλιματικής κρίσης και της πανδημίας. So, if you think that looks bad now, this deal will be like pouring gasoline on the fire. Αλλά δεν είναι πολύ αργά για να το σταματήσουμε. Plus de 400,000 personnes ont déjà signé une pétition contre cet accord. The Dutch parliament has already agreed to block it. The same here in Austria. Ebenso das irische. Μοιραστείτε λοιπόν αυτό το βίντεο και υπογράψτε το petition. Ας καταργήσουμε λοιπόν αυτή την εμπορική συμφωνία. La verdad es que bastante interesante este vídeo que acabamos de ver. Sí que quiero resaltar 2 datos que por lo menos a mí me han llamado muchísimo la atención. En este vídeo sobre el Tratado de Mercosur sí que, por ejemplo, hablan que en Argentina utiliza una hormona de crecimiento prohibida en 160 países y que Brasil emplea 149 pesticidas prohibidos en Europa.
en fin, nosotros no somos, podemos llegar a ser autosuficientes, podemos llegar a producir, por ejemplo, cultivos como la soja, pero sin embargo lo estamos importando de estos países con todo lo que hay detrás, ¿no? O sea, es primero los pesticidas y los productos que utilizan y luego con la deforestación de ese pulmón del que estamos hablando. Creo que es importante hacer una gran reflexión y sí que llegados a este punto también os quiero recordar que tenemos el chat, que luego vamos a abrir un debate, que seguramente tenéis muchas preguntas, muchas dudas a todos los inscritos, que podéis ponérnoslas ahí y que luego nosotros se lo iremos, o en este caso yo se lo iré comentando a todos los ponentes. Así que, bueno, seguimos adelante con la jornada Visibilizar lo Invisible, creo que estamos consiguiéndolo. Y ahora os voy a presentar al último de los panelistas, al último de los ponentes, Pepe Esquinas, que estás por aquí. Buenas tardes, Pepe. Bueno, lo voy presentando mientras aparece. Pepe es ingeniero agrónomo por la Unión Politécnica de Madrid. Aquí estás, Pepe. Buenas tardes. Es ingeniero agrónomo, como digo, por la Universidad Politécnica de Madrid. Has trabajado 30 años en la FAO y además eres el impulsor de un banco de conservación de semillas de especies agrícolas. Así que a lo largo de toda esta jornada estamos hablando mucho de biodiversidad, de la importancia que tiene el recuperar y no perder esa biodiversidad. ¿Qué papel juega en la lucha contra el hambre y en el cambio climático esa biodiversidad, Pepe? Bueno, la biodiversidad es la base de la vida. Sin biodiversidad no hay vida. Y la materia prima que utiliza la agricultura es tierra, agua, aire, biodiversidad y energía. Al fin y al cabo, agricultura no es nada más que transformar estos recursos naturales en alimentos. Por lo tanto, sin la biodiversidad no podríamos hacer nada, pero nos hemos cargado. En el caso de la biodiversidad agrícola, más del 93% de la que había a principios del siglo XII ha desaparecido en este momento como consecuencia de muchas de las cosas que han dicho antes. Fernando ha dado una explicación más teórica, Edurne y Ruth han dado testimonio práctico y después desde Brasil nos cuentan lo que está pasando allí y de lo que somos corresponsables. Pepe, ¿y qué podemos hacer? O sea, ese es el tema importante. Ahí es donde vamos. ¿Cómo podemos desde antes completar intentar conseguir algún cambio? Sí, vamos a hablar de ello, pero permíteme decir antes que el número de hambrientos en este mundo, en este momento, son 821 millones, de los cuales mueren al hambre cada día, entre 35 y 40.000. Por lo tanto, la verdadera pandemia, la más importante de todas, desde hace siglos, son los que mueren de hambre, pero esos son invisibles. Visibilicemos lo invisible, esos son invisibles. ¿No producimos alimentos para todos? Mentira. Hoy producimos el 60% más de lo que la humanidad necesita para nutrirse. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué falla? En un sistema agroalimentario muy tecnológico, muy industrializado, pero que produce muchísimo más de lo que se necesita gastando recursos naturales y la gente muere de hambre. Por lo tanto, no es eficiente. ¿Es sostenible? Al principio Maribel ha dicho que era poco sostenible y ha hablado de la relación con el medio ambiente. Yo os digo una cosa, planteémonos a dónde va lo que no se consume. Un tercio, pérdidas y desperdicios. 1.300 millones de toneladas métricas en el mundo. 89 millones de toneladas métricas en Europa y 7,7 millones de toneladas métricas en España terminan en la basura. En España significa 169 kilos por habitante y año y el 30% de eso en envases sin abrir porque ha caducado. Es nuestra responsabilidad. Pero es que además, para producir esos alimentos que no se va a comer nadie, estamos utilizando 1.400 millones de hectáreas, 28 veces la superficie de España. Estamos utilizando la cuarta parte del agua dulce del planeta.
estamos utilizando 300 millones de barriles de petróleo. Y por otra parte, este sistema agrícola ineficiente e insostenible lanza a la atmósfera 11.000 millones de toneladas métricas de gases de efecto invernadero responsables de los cambios climáticos. Pero yo os hablaba de que 1/3 va a la basura. ¿Dónde va otras cantidades? Casi otro tercio de la producción mundial va como comida basura a nuestros estómagos, produciendo la obesidad y el sobrepeso. Hoy tenemos 1.600 millones de personas en el mundo obesos y con sobrepeso. El 60% de los europeos, el 32% de los niños. Y todo eso está incrementando de manera fortísima las enfermedades llamadas no transmisivas, como la diabetes, las cardiovasculares y el cancerígeno. Entonces, esto es irracional y hay que ponerle freno. Edurne habla un poco del por qué sucede eso. Evidentemente, el alimento, que cuando yo era pequeño y se me caía un trozo de pan al suelo, mi abuelita decía, Pepe, cógelo, bésalo y cómetelo, era sagrado, ha pasado a ser una pura mercancía que se produce no para alimentar, sino para vender. Porque ese es el objetivo de esas grandes compañías, que además no se les ve la cara porque son multinacionales. Y todo eso ha llevado además a una tremenda uniformidad. Soluciones, las hay y muchas. Y aquí respondo a tu pregunta, pero quería hacer las premisas. Las hay y muchas. ¿Estamos a tiempo? Sí, sí corremos, porque es muy urgente. Soluciones técnicas y muy telegráficamente. Pero yo sé que en ese momento hay una serie de periodistas y sobre todo gentes de cultura que me parece fundamental que entiendan esto, porque ellos son los que pueden transmitir nuestros mensajes. Y que por favor después no duden en absoluto en preguntar otras cosas, aunque sea fuera del esquema. Pero las voy a enunciar al menos. Soluciones técnicas. Localizar la producción. No tiene sentido ir a comprar los alimentos que se producen a 4.000 kilómetros con el costo que eso lleva energético y posteriormente en preservantes. Es absolutamente absurdo. Entonces se trata de producción familiar, comercio de cercanía, cadenas cortas, etc. Pero si hacemos eso, estamos hablando ya de agricultura familiar. La FAO ha declarado esta década, que empezó el año pasado y hasta el 2028, como la década internacional de la agricultura familiar. Porque, como de alguna manera apuntaba Edurne, esta agricultura familiar hoy produce más del 80% de los alimentos que no se pierden en el camino y que sí llegan al consumidor. ¿Sí? Y eso significa, a su vez, si hablamos de agricultura familiar, promovamos las variedades tradicionales y locales y las razas locales adaptadas a las condiciones medioambientales y a los gustos de cada una de las regiones y de los pueblos del mundo. Ahí es donde tenemos una serie de variedades inteligentes, no como las que la Monsanto está llamando inteligentes. Estas son inteligentes porque en la diversidad intravarietal, intraespecífica de genes y de alelos que tienen la capacidad de la reluctancia, de adaptarse a las condiciones medioambientales y de necesidades humanas cambiantes y por tanto a los cambios climáticos. No por casualidad llevan ahí miles de años, 10.000 años de agricultura. Entonces, estas serían las soluciones técnicas a mi juicio. Ahora, todo eso cuesta mucho. ¿Es más caro el producir de esta manera? No necesariamente. Y de nuevo Edurne nos decía una cifra muy interesante, avalada por la propia FAO y por ETC. Por cada euro que gastamos en el mercado en comprar un producto de la agroindustria, estamos pagando 2 euros más en impuestos para paliar sus efectos medioambientales y los de la salud humana. ¿Producen más barato? Si lo hacen así, sí, pero es que eso es totalmente injusto. Entonces, ¿y en qué momento se ha llegado a transmitir ese mensaje de que el producir ecológico, bueno, que el producto ecológico sobre todo es más caro, cuesta mucho más dinero? ¿En qué momento se ha transmitido ese mensaje y nos hemos dejado llevar por él? El gran problema que tenemos en el campo y la culpa
de la España vaciada, la culpa de los problemas que tenemos en Aragón y sobre todo en Teruel de este tipo y del empobrecimiento del campo, es que la agricultura es mucho más que producir alimentos. La agricultura de verdad, la que Cicerón defendía como la profesión propia del sabio, la más adecuada al sencillo y la profesión más digna para todo hombre libre, esa agricultura, además de producir alimentos, mantiene el agua limpia, mantiene el aire puro, mantiene la biodiversidad, conserva el medio ambiente. Todo eso fundamental también para la vida en las ciudades, no se recompensa al campo, no se cotiza en el mercado. Y si queremos, mira, ya en el año 92, en la cumbre de Río en el año 92, yo estaba allí representando a la FAO en aquel momento. Y una de las conclusiones fundamentales es que es preciso internalizar eso que los economistas llaman externalidades. Yo tengo que pagar por los servicios que presta el campo y no solo por el número de kilos de alimentos. Si somos capaces, por lo tanto, de acercar ecología y economía y de pagar precios ecológicos justos y energéticos justos, reflejados en los precios económicos, hemos salvado el planeta. Fíjate, tan simple, pero eso no se quiere ver. Esto no se está divulgando y este mensaje es imprescindible que llegue al público, para que el público en general pueda empujar a sus gobernantes, que están atados y muchas veces por el cuello por los grandes poderes económicos y no pueden actuar con libertad. Entonces, esto para mí resolvería el problema. Entonces hemos hablado, fíjate, de soluciones técnicas, soluciones económicas, internalizar las externalidades, reconocer la multifuncionalidad de la agricultura y soluciones legales y políticas. Hay una serie de leyes que ya las hay en España, pero no se están cumpliendo. La Declaración Universal de Derechos Humanos, que se reconoce en nuestra Constitución, hay el derecho a la alimentación, no es sancionable. El Convenio de Diversidad Biológica, el Tratado Internacional de Recursos Genéticos, que tiene un artículo que lo aprobó el Parlamento Español en el año 2004, y tiene un artículo, que es el artículo 9, que son los derechos de los agricultores tradicionales. No se cumple y es vinculante para España. La Declaración Universal de los Derechos de los Campesinos, que se aprobó en diciembre del año pasado en Nueva York, en la Asamblea General de Naciones Unidas, no se está cumpliendo. Todo eso hay que hacerlo. Pero eso, que son acciones políticas, muchas de ellas, no cabe duda, no es suficiente. Y aquí entra el aspecto cultural del que habéis hablado hace un momento y que me parece absolutamente necesario. Nosotros, como individuos, ¿qué podemos hacer? Os digo solamente 2 o 3 cositas que me parecen importantes. Cambiar nuestros corazones y nuestras prioridades. No se trata de consumir lo más barato económicamente, sino aquello que nos permite seguir viviendo sobre la tierra. En la cumbre de Río del 92 tenía un lema: piensa globalmente y actúa localmente. Actuemos localmente. Y ese actúa localmente significa que, por ejemplo, si nosotros estamos comprando una cantidad, 169 kilos por habitante y año, que después vamos a tirar a la basura, seamos conscientes. No vamos a ir al supermercado a comprar aquello que no necesitamos. Pero no solamente no vayamos al supermercado a comprar mucho más de lo que necesitamos por si acaso. Es que tenemos que decidir también dónde compramos. A lo mejor no es el supermercado. Consumir, que es necesario, bueno o malo, pero es necesario, no es un acto inocuo. Es un acto político. Y cuando yo voy a un lugar o a otro y compro y consumo cosas que han sido producidas por un sistema de producción determinado, estoy incentivando o desincentivando esos sistemas de producción. Hablaba de Durne, que son los consejos de Carlo Petrini en Slow Food, que tiene que ser bueno, limpio desde el punto de vista medioambiental y justo desde el punto de vista social, y además local y de cercanía. Yo terminaría quizás con una petición. Seamos mosquitos y seamos colibrís. Y explico lo que quiero decir con eso. Empezamos por el colibrí. Hay un cuentecito, que algunos conoceréis, otros no, de este colibrí
que, bueno, de un bosque en llamas, los animales huyen despavoridos y este pequeño colibrí ve el fuego, va al lago, coge una gota, sube arriba y la echa. Y vuelve otra vez al agua, coge otra gotita y la echa. Y así sucesivamente. Y el elefante, que le ve haciendo esto y que va corriendo el elefante, dice, ¿pero qué haces? ¡Sálvate! No, no, yo estoy queriendo apagar el fuego. ¿Y tú crees que lo conseguirás? Yo hago mi parte. Yo hago mi parte. Pero no es suficiente hacer nuestra parte. Tenemos que ser también mosquitos. Recuerdo una amiga mía que en una ocasión cuando le dicen, es que yo soy tan pequeño que no puedo tener un impacto en la sociedad. La respuesta es, ese nunca ha dormido con un mosquito en su habitación. Seamos mosquitos, seamos moscas cojoneras, obliguemos a nuestros políticos que están elegidos por nosotros a hacer lo que deben y no dejemos dormir a quien no cumple con esta serie de ideas. Transformemos nuestro carro de la compra en un carro de combate por un mundo mejor y por un mundo más saludable también para la persona humana. Nos vamos a quedar con esa bonita reflexión, Pepe, que haces de ser colibríes y de ser mosquitos. Es cierto que pequeñas acciones sirven de mucho y dan grandes pasos. Entonces, entre todos tenemos que ser conscientes que un granito de cada uno de nosotros puede hacer bastantes cosas. Bueno, hasta aquí ha llegado la sesión, los ponentes. No sé si alguno de los que están inscritos quiere hacernos alguna pregunta, pero bueno, mientras tanto, si os parece, ya que os tengo aquí, Belén, Edurne, creo que estáis con nosotros, no te vayas, Pepe, así estamos los cuatro. Y sí que me gustaría terminar esta ronda, a falta de que nos entre alguna pregunta, hacer una pequeña ronda, que nos deis, que lancéis una idea, un último consejo, vamos a decir, a toda la gente que nos está escuchando y que un poco sea el resumen de esta hora y media que hemos estado aquí pues, reflexionando y concienciándonos. Edurne, no sé si te parece, ¿empezamos contigo? Sí, pues bueno, es un poco, yo creo que es importante tomar conciencia del momento en el que estamos. Es un momento clave a nivel ambiental y a nivel planetario para ver qué rumbo van a dar las cosas. Y hay una frase que me gusta mucho de Vandana Shiva que dice que cada día, en estas latitudes en las que vivimos, cada día tenemos 3 oportunidades para decidir en qué mundo queremos vivir. Es el desayuno, la comida y la cena. Bonita frase para terminar. Y Belén, si te parece, ¿cuál sería, digamos, tu consejo, tu idea final? Bueno, pues que cuando hagamos la compra y combatamos ese carro, como decía Pepe, pues que tengamos en cuenta que quien produce el alimento quiere un precio justo y no es lo mismo 1 kilo de patatas de una huerta biodiversa sacada azada a un cultivo una extensión de monocultivo de patatas sacada a tractor. El trabajo es muy diferente, el amor que se pone a esa extracción de patata es muy diferente, por lo tanto, consumamos local, de productores locales y del medio rural aragonés en este caso. Así lo haremos, Belén. Y Pepe, para cerrar esta sesión, no sé cuál sería la valoración última que tú harías a toda la gente que nos está escuchando. Mira, yo diría que en estos momentos estamos en un avión y cuento un cuentecito de mi niña. ¿Sí? El avión que el piloto se pierde e informa a los pasajeros: señores, nos hemos perdido, pero no se preocupen porque mantenemos una velocidad excelente. Pues aquí estamos, pasajeros del planeta Tierra, a toda leche. Pero ¿quién decide a dónde vamos? ¿Quién está al volante del planeta Tierra? Está el mercado, está el dinero, está la ciencia y la tecnología, está la banca. ¿Son malos esos individuos? No,
No son malos ni buenos, son instrumentos, son herramientas que deberían de sernos útiles para ir a donde el ser humano quiera. Y ese ser humano en estos momentos, con esta ciencia, yo no tengo nada al revés, me parece maravillosa y soy científico, con esta ciencia y esta tecnología tan extraordinaria que tenemos, si la ponemos al servicio del ser humano, podemos transformar la Tierra en un paraíso. Sin embargo, estamos cometiendo suicidio colectivo y la estamos transformando en un infierno. Y esto no es una figura, es que es verdad. Es que no sé cuántos años más vamos a poder estar, probablemente muy pocos, cada vez menos, porque estamos activando una serie de mecanismos antiecológicos que nos están explotando en la mano. No hay tiempo y para eso hay que actuar como colibríes, por supuesto, pero además como mosquitos y como mucho más que mosquitos. Tenemos que salvar a la humanidad de nosotros mismos, en beneficio de nosotros y del resto del mundo. Pero actuemos con urgencia y ya. Hay muchos pequeños grupos desarticulados en todas partes del mundo, tratando de hacer lo que vosotros queréis hacer. Hay que articularlo todo eso, hay que actuar y hay que conseguir un sistema que nos permita poner al ser humano y al planeta, la salud del ser humano y la salud del planeta, por encima de todos los intereses mezquinos y de los intereses económicos. Bonita reflexión esta que nos haces y que yo creo que sí que vamos a concienciar y a mover conciencias. Muchísimas gracias a todos, ha sido un placer moderar esta mesa que me ha parecido muy, muy interesante. Sí que comentar a todos los inscritos que se ha grabado toda la sesión, que se va a colgar en la página web de CODES y que además a todos los registrados sí que se les va a enviar un enlace. Sí, Pepe, ¿tienes alguna? Creo que aquí hay algunas preguntitas por parte de, por ejemplo, Ana Cortés sobre la PAC. Si vais a ahora la leo. Ahora veo que pregunta, ¿qué reforma de la PAC propone? Me puede llamar si quieres, seguimos ahora, pero si no, pues que me llame ahora y con mucho gusto hablamos. De ese tema invito a cualquier otro que lo quiera, con mucho gusto. Vale, pues vamos a hacer eso, ya que se nos va el tiempo, sí que vamos a pedirle pues a Ana Cortés, creo que se ponga en contacto, o que la organización le pase un correo electrónico gusto, y que puedes pasar mi teléfono a quien quieras. Y así que bueno, le puedes dar esa respuesta. Y nada, pues eso, deciros que lo que se está comentando, que la sesión se ha grabado, se va a colgar en la página web de CODES y que, por supuesto, a todos los inscritos se les va a enviar un enlace para que lo puedan volver a ver y poder pues sacarle mayor partido de lo que ya le hemos sacado hoy. Y mañana, recordar a todos que mañana es la última sesión del webinar, que estará centrado en el impacto de la telefonía móvil, que no se ve y no se oye, que será también a las 5 y eso, si estáis interesados, solamente tenéis que volver a inscribiros. Gracias a todos y ya sabéis, como hemos dicho, tenemos que apostar por lo local, por lo sano y por lo natural. Así que pongamos entre todos nuestro granito de arena. Así que nada, gracias y hasta la próxima.